Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y deja un comentario con tu opinión. El reencuentro inevitable. La noticia lo golpeó como un rayo en una tarde despejada. La fiebre de su hija no bajaba. Con un termómetro que marcaba 40.1 grados, Alejandro Torres supo que no había cantidad de té de manzanilla ni millones en su cuenta bancaria que pudieran arreglar esto. Parado en el majestuoso recibidor de su mansión, en el barrio de Salamanca, Madrid, vio a su hija Sofía, de solo 3 años, temblar bajo su manta favorita de unicornios. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban vidriosos y distantes, y su pequeña mano ardía al tacto. Para un hombre que había construido un imperio farmacéutico multimillonario, Alejandro nunca se había sentido tan indefenso como en ese instante, sosteniendo a su hija ardiendo de fiebre. «Papá está cansado», susurró Sofía, su voz apenas un eco del constante tic-tac del reloj de pie. «Lo sé, cariño. Vamos a ver a un doctor, ¿vale?» La alzó con cuidado, sintiendo el calor que irradiaba su pequeño cuerpo a través del pijama de algodón, el peso de su confianza presionando contra su pecho. Un peso más pesado que cualquier reunión de la junta directiva, más exigente que cualquier adquisición hostil. Alejandro había aprendido a navegar por salas de juntas llenas de tiburones, a tomar decisiones que afectaban a miles de empleados, a convertir empresas en ruinas en minas de oro. Pero 3 años y 8 meses de paternidad soltera le habían enseñado que nada, absolutamente nada, se comparaba con el terror de un hijo enfermo. Tomó sus llaves del cuenco de cristal junto a la puerta, el mismo cuenco que una vez había albergado un anillo de compromiso y planes de boda. Ahora, solo sostenía llaves del coche, las gomas del pelo de Sofía y los fragmentos de una vida que había tenido que reconstruir desde cero. El trayecto a la Clínica Pediátrica San Carlos duró 23 minutos a través de las sinuosas calles de Madrid. Alejandro contaba cada semáforo en rojo, cada coche que se movía lentamente. En el espejo retrovisor observaba el reflejo de Sofía, su pequeño rostro pálido contra el asiento del coche. «Cuéntame la historia de la princesa otra vez, papá», murmuró, con sus ojos cerrándose. A Alejandro se le anudó la garganta. La historia de la princesa, esa que trataba de una mujer hermosa con ojos verdes que vivía en un castillo hecho de estetoscopios y tiritas. La había inventado durante la primera fiebre de Sofía, cuando ella apenas tenía 2 años, y le preguntaba por qué algunos niños tenían mamás, y ella no. Nunca imaginó que esa princesa de ficción se volvería tan real, tan dolorosa de contar. «Érase una vez», comenzó, su voz firme a pesar del caos en su pecho. Una princesa que podía curar a cualquiera solo con su sonrisa. El aparcamiento de la clínica estaba casi vacío a las 7:40 am. Alejandro había llamado con antelación, usando la influencia que el dinero y la desesperación podían comprar. El doctor Fernández, su pediatra habitual, estaba fuera de la ciudad, pero la recepcionista le había asegurado que la doctora Navarro, la pediatra más experimentada, vería a Sofía de inmediato. Navarro. El nombre se había registrado en algún lugar en el fondo de su mente, pero la atención de Alejandro estaba completamente en conseguirle a Sofía la atención que necesitaba. Los nombres eran solo palabras cuando tu hija ardía de fiebre. La sala de espera olía a desinfectante y miedos infantiles. Murales de colores de animales de la selva decoraban las paredes, pero Alejandro apenas los notó. Paseaba por el pequeño espacio, con Sofía flácida en sus brazos, cuando la enfermera finalmente los llamó. «Habitación 7, señor Torres».
La doctora Navarro estará con ustedes en un momento. Alejandro acomodó a Sofía en la mesa de examen, tirando la sábana de papel sobre su pequeño cuerpo. Parecía tan frágil contra el blanco estéril, como una flor marchitándose en invierno. Miró su reloj. 8:15. En otra vida, ya estaría revisando los informes trimestrales, bebiendo su tercer café, planificando su día en torno a márgenes de beneficio y análisis de mercado. Ahora, su mundo giraba en torno a galletas de peces de colores, libros de cuentos y la aterradora responsabilidad de mantener a otro ser humano a salvo y amado. La manija de la puerta giró con un suave clic, y Alejandro levantó la vista, esperando ver a un extraño, un médico competente que curaría a su hija y los enviaría a casa con antibióticos y tranquilidad. En cambio, su universo entero se detuvo. Ella estaba parada en la puerta como un fantasma hecho carne, su bata blanca impecable, su cabello castaño oscuro recogido de una manera que revelaba la elegante línea de su cuello. Pero fueron sus ojos, esos ojos verde intenso que habían perseguido sus sueños durante 3 años y 8 meses, los que confirmaron lo que su corazón ya sabía. Isabela Navarro se quedó congelada, con la mano aún en la manija de la puerta, los labios entreabiertos en el inicio de un saludo que nunca llegaría. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que algunos errores no solo cambian tu vida, permanecen latentes, esperando el momento perfecto para detonar y remodelar todo lo que creía saber sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades. El tiempo se movió como la miel en esa habitación estéril, denso, lento y asfixiante. El portapapeles de Isabela se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo de linóleo, con un sonido que pareció resonar a través de cada palabra no dicha entre ellos. Sus ojos verdes, los mismos que lo habían mirado con tanto amor, y una devastadora decepción, 3 años y 8 meses atrás, ahora albergaban algo completamente diferente. Shock, dolor, y las paredes cuidadosamente construidas de una mujer que había aprendido a sobrevivir a la angustia. «Yo», comenzó, su voz atascada como un pájaro con un ala rota. «No lo sabía». Alejandro sintió que Sofía se movía en sus brazos, su pequeña mano extendiéndose hacia el sonido. Incluso en su neblina inducida por la fiebre, su hija parecía atraída por la voz de Isabela. Suave, musical, el tipo de voz que pertenecía a los cuentos de hadas y a las promesas susurradas. «Doctora Navarro», logró decir, su entrenamiento de hombre de negocios activándose a pesar del terremoto que sucedía en su pecho. «Esta es Sofía. Ha tenido fiebre alta desde anoche. Profesional, clínica, segura». Pero Isabela ya no lo miraba a él. Su mirada se había desviado hacia la pequeña en sus brazos, y Alejandro vio algo extraordinario en su rostro. Las paredes defensivas se resquebrajaron, solo un poco, mientras observaba las mejillas enrojecidas de Sofía, su respiración agitada, sus pequeños dedos agarrando un elefante de peluche. «Hola, dulce niña», susurró Isabela, acercándose. Su voz se había transformado en el tono suave que Alejandro recordaba que usaba con los niños del vecindario, cuando caminaban por el Parque del Retiro los domingos por la mañana, planeando su futura familia. «Soy la doctora Navarro. ¿Puedes decirme cómo te sientes?» Sofía levantó la cabeza débilmente, estudiando a Isabela con la curiosidad sin filtro que solo los niños de 3 años poseían. «Bonita», murmuró, y luego volvió a esconder su rostro en el hombro de Alejandro.
La palabra se suspendió en el aire, como un puente entre el pasado y el presente. ¿Crees que el amor perdido puede revivir cuando menos lo esperas? ¿O es algo que solo existe en los cuentos de hadas? Deja tu opinión en los comentarios. ¡Dale me gusta a este video! Alejandro sintió los ojos de Isabela parpadear hacia su rostro por un momento. Un destello de algo vulnerable y crudo, antes de que ella entrara en modo doctor. «Vamos a ponerla en la mesa de examen», dijo Isabela, sus manos suaves mientras ayudaba a Alejandro a transferir a Sofía a la superficie de papel arrugado. ¿Cuándo comenzó la fiebre exactamente? Alrededor de las 6 de la tarde de ayer. Subió durante la noche. Le he estado dando Tylenol infantil cada 4 horas, pero... La voz de Alejandro se desvaneció mientras observaba las manos de Isabela. Las mismas manos que una vez habían trazado patrones en su pecho durante los domingos por la mañana. Ahora, revisaban los ganglios linfáticos de Sofía con precisión. ¿Algún otro síntoma? Tos, nariz que moquea, dolor de oído. Se quejó de su garganta ayer, pero ha estado demasiado somnolienta para comer mucho desde entonces. Alejandro se encontró estudiando el perfil de Isabela, la forma en que siempre se mordía el labio inferior cuando se concentraba. Algunas cosas nunca cambiaban. Isabela colocó su estetoscopio contra el pecho de Sofía, sus movimientos cuidadosos y seguros. Respira hondo, cariño. ¿Puedes respirar como un dragón? ¿Grandes respiraciones de dragón? Sofía logró una pequeña sonrisa, la primera que Alejandro había visto desde que comenzó la fiebre. Intentó una pequeña respiración de dragón, e Isabela le devolvió la sonrisa. Una sonrisa real, no la cortés sonrisa de médico que había estado usando como armadura. Dragón perfecto, elogió Isabela, moviendo el estetoscopio a diferentes posiciones. Tu papá debe estar muy orgulloso de un dragón tan valiente. Papá me cuenta historias de princesas, susurró Sofía, con los ojos volviéndose pesados de nuevo. Sobre una princesa con ojos verdes como los tuyos. El estetoscopio se detuvo contra la espalda de Sofía. Alejandro sintió que la sangre se le drenaba del rostro, mientras la mirada de Isabela se volvía hacia la suya, aguda y cuestionadora. Nunca le había contado sobre las historias de la princesa. Nunca mencionó cómo había convertido su memoria en cuentos de hadas para su hija. Su hija. La idea lo golpeó como un golpe físico. Sofía no era la hija de Isabela, pero en ese momento, viendo el cuidado suave de Isabela, viendo la forma natural en que interactuaba con la niña, Alejandro casi podía fingir que así era como se suponía que debía ser. «Ah, ¿sí?» La voz de Isabela era cuidadosamente neutra, pero Alejandro notó el ligero temblor debajo de la fachada profesional. Continuó su examen, revisando los oídos, la garganta y la temperatura de Sofía de nuevo. «Parece una faringitis estreptocócica», anunció después de varios minutos de cuidadosa evaluación. «Tendremos que hacer una prueba rápida para confirmar, pero los síntomas son clásicos. Nada serio, pero necesitará antibióticos y mucho descanso». El alivio inundó el pecho de Alejandro. Nada serio, solo faringitis. Algo que se podía arreglar, algo que no requeriría el tipo de observación impotente que lo había aterrorizado desde que se convirtió en padre. «La prueba solo tomará unos minutos», continuó Isabela, preparando un hisopo para la garganta. «Sofía, ¿puedes abrir la boca bien grande como un león? Muéstrame tu gran rugido de león». Mientras Sofía obedecía con un débil entusiasmo, Alejandro se encontró hipnotizado por la forma en que se movía Isabela. Segura, cariñosa, completamente en su elemento. Esta era la mujer de la que se había enamorado, la que soñaba con tener hijos propios, con construir una familia juntos,
La mujer que había perdido por una noche, un error, un momento de debilidad que le había costado todo. «Listo, valiente niña», dijo Isabela, etiquetando el hisopo. «Vuelvo enseguida con los resultados». Se movió hacia la puerta, pero la voz de Alejandro la detuvo. «Isabela». Ella se giró y por un momento la máscara profesional se deslizó por completo. Vio a la mujer que lo había amado, que había planeado su boda, que había llorado en sus brazos la noche en que se marchó. «Gracias», dijo simplemente, por cuidar de ella. La mano de Isabela se apretó en la manija de la puerta. «Es mi trabajo, Alejandro». Pero ambos sabían que era mucho más que eso. El silencio que siguió a la salida de Isabela se sintió como contener la respiración bajo el agua. Necesario para sobrevivir, pero imposible de mantener para siempre. Alejandro se sentó en la silla de plástico junto a la mesa de examen, observando el pecho de Sofía subir y bajar al ritmo del sueño agotado. La fiebre había bajado un poco, dejando sus mejillas menos sonrojadas, pero aún calientes al tacto. Con la luz fluorescente de la habitación médica, parecía aún más pequeña de lo habitual. Su cabello oscuro, tan parecido al de él, se extendía sobre la sábana de papel como tinta derramada. El reloj en la pared hacía un tic-tac ruidoso. 9:17 am. En su vida anterior, habría estado presidiendo la reunión ejecutiva semanal, revisando las proyecciones trimestrales para la nueva división pediátrica de su empresa. La ironía no se le escapó. Había construido un imperio creando medicinas para niños, pero se sentía completamente impotente cuando su propio hijo necesitaba ayuda. Isabela se había ido por exactamente 12 minutos. Lo sabía porque los había estado contando, de la misma manera que solía contar los segundos entre un rayo y un trueno durante las tormentas que solían hacerla correr a sus brazos. Algunas costumbres mueren más difícilmente que el amor, aparentemente. La puerta se abrió con el mismo suave clic, y ella regresó, llevando una tableta y una pequeña bolsa blanca que crujía con cada paso. Su máscara profesional estaba firmemente en su lugar, pero Alejandro la había conocido lo suficientemente bien una vez como para reconocer el pequeño surco entre sus cejas que aparecía cuando estaba procesando algo difícil. La prueba confirmó la faringitis estreptocócica, dijo, acomodándose en el taburete rodante frente a él. Incluso sentada, mantenía una postura perfecta, la columna recta, los hombros hacia atrás, el mentón ligeramente levantado. Era la misma confianza que había tenido cuando se marchó de su vida, con la dignidad intacta a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. «Amoxicilina, 2 veces al día durante 10 días», continuó, sacando una botella rosa de la bolsa, con sabor a chicle. «La mayoría de los niños la toleran bien. A ella le gusta más el de fresa», se encontró diciendo Alejandro, y de inmediato se arrepintió de la intimidad del detalle. Revelaba demasiado, que él conocía las preferencias de su hija, que había prestado atención a las pequeñas cosas, que se había convertido en el tipo de padre que nunca esperó ser. Los dedos de Isabela se detuvieron en la botella de la receta. «Puedo llamar a la farmacia para pedir una receta de fresa si lo prefieres». «Eso sería...» Se detuvo, estudiando su rostro. Había algo diferente en su expresión, algo más suave que la distancia clínica que había estado manteniendo. «Eso sería muy amable de tu parte». Sofía se removió en la mesa, sus ojos avellana abriéndose lentamente. Miró alrededor de la habitación, con la desorientación de los sueños de fiebre. Su mirada se posó en Isabela,
con un reconocimiento inmediato. «Señora Dragón», susurró, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «Esa es la doctora Navarro, cariño», corrigió Alejandro suavemente. Pero Isabela ya estaba sonriendo, la primera sonrisa genuina y desprotegida que había visto en casi 4 años. «Señora Dragón también funciona», dijo Isabela, acercándose a la mesa de examen. «¿Cómo te sientes, valiente dragón?» «Mejor», dijo Sofía, aunque su voz aún era débil. «¿Me puedes contar un cuento? Los cuentos de papá son sobre princesas, pero también me gustan los dragones». Alejandro sintió que su corazón se detenía. Sofía nunca le había pedido cuentos a nadie más que a él. Era una niña tímida, cautelosa con los extraños, protectora de su pequeño mundo que consistía principalmente en él, su ama de llaves, la señora Carmen, y sus amados libros. La señora Carmen. Se encogió internamente al darse cuenta de que tendría que llamarla pronto para explicar por qué no estaría en la oficina hoy. Otra pieza de su vida, cuidadosamente construida, interrumpida por esta colisión inesperada con su pasado. «Bueno», dijo Isabela, sentándose en el borde de su taburete. «Había una vez un pequeño dragón que vivía en un bosque mágico». Mientras Isabela hilaba un cuento sobre un dragón que podía curar a los animales enfermos del bosque con su aliento cálido, Alejandro se encontró transportado de regreso a sus mañanas de domingo en su antiguo apartamento en la calle del Prado. Isabela se acurrucaba en su cama, robándole su sudadera, inventando historias sobre las parejas que veían paseando a sus perros en el jardín botánico. Siempre había sido una narradora natural, tejiendo magia de momentos ordinarios. Y el pequeño dragón aprendió que a veces la mejor magia no es escupir fuego, decía Isabela, su voz suave y melódica, sino exhalar amabilidad sobre las personas que más lo necesitan. Los ojos de Sofía se habían vuelto pesados de nuevo, pero luchaba contra el sueño para escuchar el final de la historia. «¿Qué le pasó a la mami del dragón?», preguntó de repente, la pregunta colgando en el aire como una pistola cargada. Alejandro sintió que su pecho se apretaba. Sofía preguntaba por su madre a veces, no a menudo, pero lo suficiente como para recordarle todo lo que había perdido antes de nacer, todo lo que él no podía darle por mucho que lo intentara. Si tuvieras que explicarle una pérdida a un niño, ¿qué le dirías para que lo entendiera? La señora Carmen, con su tranquila sabiduría sobre la lectura de las personas, probablemente tendría opiniones sobre el regreso de Isabela a sus vidas, opiniones que él no estaba seguro de estar listo para escuchar, incluso de la mujer que lo había ayudado a navegar la paternidad soltera con una paciencia infinita y consejos sorprendentemente buenos sobre todo, desde la dentición hasta las rabietas. Deja tu opinión en los comentarios. La mami del pequeño dragón se convirtió en una estrella, dijo Isabela suavemente, su voz llevando el tipo de sabiduría que provenía de sus propias pérdidas. Ella cuida a su bebé dragón desde el cielo, asegurándose de que siempre esté a salvo y sea amado. Y aunque la mamá dragón no puede estar allí para contar cuentos para dormir o besar las rodillas raspadas, su amor todavía está allí, envuelto alrededor del pequeño dragón como la manta más cálida del mundo. Sofía asintió solemnemente, aceptando esta explicación de la forma en que los niños aceptan verdades difíciles cuando se entregan con amor y certeza. «Doctora Navarro», susurró Sofía, con los ojos cerrándose. «¿Estarás aquí cuando me despierte?» La pregunta pareció sorprender a Isabela tanto como a Alejandro. Ella lo miró, y por un momento, los límites profesionales se disolvieron por completo. Vio a la mujer
que una vez soñó con momentos exactamente como este, cuidando a un niño, siendo necesaria, siendo parte de algo más grande que ella misma. Yo, comenzó, luego pareció recomponerse. Tengo otros pacientes que ver, cariño, pero tu papá estará aquí y te cuidará muy bien. Sofía asintió, ya volviendo a dormirse, pero sus siguientes palabras fueron claras a pesar de su somnolencia. Ojalá pudiera ser mi señora dragón para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de todas las cosas que no podían decir, todos los sueños que habían muerto y todos los deseos imposibles que aún vivían en el espacio entre lo que era y lo que podría haber sido. El deseo inocente de Sofía resonó en la habitación estéril como una oración susurrada en una iglesia vacía, escuchada por Dios, pero sin respuesta. Isabela se quedó congelada junto a la mesa de examen, con la mano aún extendida, después de haber arropado a Sofía. Alejandro vio su rostro pasar por una docena de emociones en el lapso de un instante. Anhelo, dolor, compostura profesional y algo que parecía peligrosamente cercano a la esperanza. Ella no entiende lo que está diciendo, dijo Alejandro en voz baja, su voz apenas un susurro. La intención era tranquilizarla, a Isabela, a él mismo, la paz frágil que intentaban mantener. Pero las palabras se sentían como piedras en su boca, pesadas y equivocadas. Los niños a menudo dicen exactamente lo que quieren decir, respondió Isabela, sus dedos deteniéndose en el borde de la manta de Sofía. Todavía no han aprendido a mentirse a sí mismos. La observación hirió más de lo que Alejandro esperaba. ¿Cuántas mentiras se había dicho a sí mismo en los últimos 3 años y 8 meses? Que estaba bien solo, que Sofía era suficiente, que había superado a la mujer que estaba a 3 pies de él, tan cerca que podía oler su perfume familiar. Algo suave y floral, que le recordaba al jazmín que solía crecer fuera de la ventana de su dormitorio. Isabela, comenzó, pero ella ya se estaba moviendo hacia su tableta, sus dedos volando por la pantalla con una eficiencia practicada. Estoy enviando la receta de amoxicilina de fresa a la farmacia. Su voz volvió a su cadencia profesional. Deberías poder recogerla en 1 hora. Sofía necesita tomarla con comida y asegurarte de que complete el ciclo completo, incluso si comienza a sentirse mejor. Lo sé, dijo Alejandro. Luego se corrigió. Quiero decir, me aseguraré de que lo haga. Pero Isabela ya había notado su desliz. Sus ojos verdes se agudizaron, asimilando detalles que había estado demasiado conmocionada para procesar antes. La forma en que sostenía a Sofía con facilidad, la bolsa de pañales colgada de su hombro, que claramente estaba bien usada, la pequeña mancha en su camisa cara, que hablaba de innumerables luchas en el desayuno y rutinas para dormir. «Has estado haciendo esto solo», dijo ella. No era una pregunta. La mandíbula de Alejandro se tensó. Esta era la conversación que temía, la que lo obligaría a explicar lo inexplicable, a justificar lo injustificable. La madre de Sofía murió durante el parto. He sido su único padre desde que nació. Los hechos clínicos, seguros, distantes, no capturaban el terror de esas primeras noches en las que Sofía no dejaba de llorar, la forma en que había llamado a su propia madre a las 2 de la mañana para pedirle consejo, la cantidad de libros de pediatría que había leído hasta que le ardían los ojos. No explicaban cómo un hombre que había construido su fortuna en la lógica y la estrategia había aprendido a navegar el campo de minas emocional
de criar a una hija que lo miraba con total confianza. «Lo siento», dijo Isabela, y su voz llevaba el peso de un dolor genuino, no solo por la mujer que había muerto, sino por las complicaciones que esa muerte había creado, por la niña que crecería sin madre, por el hombre que había sido empujado a la paternidad soltera en circunstancias tan trágicas. «No», dijo Alejandro bruscamente, e inmediatamente se arrepintió de su tono. Sofía se removió ligeramente con el sonido y él bajó la voz. «No te disculpes, no lo sabías, no podías saberlo». Pero eso no era del todo cierto, y ambos lo sabían. Isabela podría haberlo sabido si hubiera querido. En una ciudad como Madrid, entre sus círculos sociales y profesionales compartidos, la noticia de que Alejandro Torres se había convertido en padre soltero no se habría mantenido en secreto por mucho tiempo. El hecho de que ella no lo supiera significaba que había evitado activamente la información sobre él. Lo había borrado de su vida tan completamente que incluso los cambios importantes en su vida no la alcanzaron. La realización debería haber dolido menos después de todo este tiempo. Pero no lo hizo. «Es hermosa», dijo Isabela en voz baja, su mirada volviendo al rostro dormido de Sofía. «Tiene tus ojos, pero hay algo más, algo suave que es completamente suyo». Eso lo aprendió de la lectura, se encontró diciendo Alejandro. Le encantan los libros, historias sobre dragones y princesas y bosques mágicos, donde todo sale bien al final. Como los cuentos de princesas que le cuentas, los que tratan de alguien con ojos verdes. Alejandro sintió que el calor subía por sus mejillas. Había olvidado lo directa que podía ser Isabela cuando quería la verdad. Comenzó como una forma de ayudarla a dormir. Tenía pesadillas cuando tenía 2 años, y pensé que si le daba algo hermoso en lo que pensar, te convertirías en un cuento de hadas. Convertí el recuerdo de nosotros en algo que pudiera ayudarla. La honestidad lo sorprendió. No había querido revelar tanto, pero sentado en esta habitación con Isabela, observando su cuidado suave por su hija, las paredes que había construido alrededor de su corazón se sentían de papel. Isabela se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información. Fuera de la habitación, la clínica zumbaba con la actividad normal. Teléfonos sonando, niños riendo, el suave chirrido de las zapatillas en el linóleo. Pero dentro de la habitación 7, el tiempo se sentía suspendido, sostenido en su lugar por todas las cosas que no estaban diciendo. ¿Pregunta por su madre?, finalmente preguntó Isabela. «A veces. Le digo la verdad de una manera que ella pueda entender, que su madre la amaba mucho pero no pudo quedarse, que el amor no siempre significa estar presente, pero siempre es real. Eso es muy sabio. Lo aprendí de alguien que me enseñó que el amor es más complicado de lo que pensaba». Alejandro la miró directamente por primera vez desde que ella había entrado en la habitación. Alguien que me mostró que a veces lo más amoroso que puedes hacer es marcharte. A Isabela se le cortó el aliento. Su compostura profesional se resquebrajó lo suficiente como para revelar el dolor debajo. «Alejandro, no. ¿No qué? ¿No reconocer lo que pasó entre nosotros? ¿No admitir que pienso en esa noche todos los días? ¿No decir que perderte fue el peor error que he cometido?» Sofía se movió en la mesa de examen, murmurando algo en su sueño que sonaba a dragón. Ambos adultos se centraron inmediatamente en ella, usando su presencia como una excusa para retroceder del peligroso territorio al que se habían acercado. «Necesita descansar», dijo Isabela, recogiendo su tableta y moviéndose hacia la puerta. «Muchos líquidos, alimentos blandos.
La fiebre debería romperse por completo dentro de las 24 horas posteriores al inicio del antibiótico. Isabela, espera. Se detuvo con la mano en la manija de la puerta, de espaldas a él. Alejandro podía ver la tensión en sus hombros, la forma cuidadosa en que se mantenía unida. Podremos verte de nuevo, Sofía y yo, para citas de seguimiento. La pregunta colgaba en el aire como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de que debían cruzar. Isabela se giró lentamente, sus ojos verdes encontrándose con los de él, con una expresión que no podía leer del todo. ¿Crees que eso es sabio, Alejandro? Creo, dijo con cuidado, levantando a Sofía en sus brazos, mientras ella comenzaba a despertarse. Que mi hija acaba de pedirle a una señora dragón que se quede para siempre, y no estoy seguro de ser lo suficientemente fuerte como para explicarle por qué eso es imposible. 3 días después, Alejandro se encontró parado en la misma farmacia donde había recogido el antibiótico con sabor a fresa de Sofía, mirando una exhibición de vitaminas para niños y preguntándose cuándo su vida se había convertido en una serie de decisiones médicas. Sofía tiró de su mano, su energía finalmente regresando después de 2 días de letargo inducido por la fiebre. «Papá, ¿podemos comprar los ositos de goma? La señora Dragón dijo que necesito comer cosas buenas para volverme fuerte». La señora Dragón. Sofía había mencionado a la doctora Navarro exactamente 17 veces desde su cita. Alejandro había comenzado a contar después de la 10ª referencia. Le había preguntado cuándo podrían visitar a la señora Dragón de nuevo, si a la señora Dragón le gustaban los unicornios y si la señora Dragón querría ver el dibujo que Sofía había hecho de su historia sobre el dragón sanador. «Ya veremos lo de las vitaminas, cariño», dijo Alejandro, su atención atrapada por su teléfono, que vibraba con otro correo electrónico urgente de su jefe de finanzas. La industria farmacéutica no se detenía por una faringitis estreptocócica, y su ausencia de la oficina no había pasado desapercibida. Los miembros de la junta directiva hacían preguntas, las proyecciones trimestrales necesitaban su aprobación y la FDA solicitaba datos adicionales sobre sus últimos ensayos pediátricos. Pero por primera vez en su carrera, Alejandro se encontró reacio a sumergirse de nuevo en el mundo de los márgenes de beneficio y la estrategia corporativa. La enfermedad de Sofía había creado una burbuja a su alrededor, un espacio donde nada importaba, excepto su temperatura, su apetito y la forma en que sonreía cuando él le leía su libro favorito sobre un valiente ratoncito. «¿Señor Torres?» Alejandro se giró, reconociendo la voz de inmediato. Isabela estaba a 3 pasillos de distancia. Su ropa informal, jeans y un suéter gris suave, la hacían parecer más joven, más como la mujer que una vez había conocido. Sostenía una cesta que contenía lo que parecían ingredientes para sopa, y su cabello estaba suelto alrededor de sus hombros, en lugar de recogido en su coleta profesional. «Navarro». La emoción de Sofía fue inmediata y contagiosa. Soltó la mano de Alejandro y corrió hacia Isabela con el entusiasmo intrépido que solo poseían los niños de 3 años completamente sanos. «Sofía, cuidado», llamó Alejandro, pero Isabela ya estaba arrodillada al nivel de Sofía, atrapándola en lo que casi podría llamarse un abrazo. «Mira qué bien te ves», dijo Isabela, su sonrisa genuina y cálida. «Tu color es perfecto y obviamente te sientes mucho más fuerte». «Tomé toda mi medicina rosa», anunció Sofía con orgullo, «y papá me hizo sopa de pollo, pero no era tan buena como la de la señora Carmen. Ella hace la mejor sopa del mundo entero, pero está visitando a su hermana en...» Sofía arrugó la cara, tratando de recordar. «Málaga», intervino Alejandro.
acercándose a ellos con la cuidadosa distancia de un hombre que intentaba no inmiscuirse en un momento que se sentía peligrosamente íntimo. Nuestra ama de llaves está ayudando a su hermana a mudarse a un hogar de ancianos. Eso es muy amable de su parte, dijo Isabela, poniéndose de pie lentamente. Tan cerca, Alejandro podía ver las tenues sombras debajo de sus ojos, como si no hubiera estado durmiendo bien. Se preguntó si su encuentro la había afectado tanto como a él, si ella había estado repitiendo su conversación en la sala de examen. «Doctora Navarro, ¿quiere ver mi dibujo de dragón?» Sofía ya estaba buscando en el bolso de mensajero de Alejandro, sacando el papel doblado con el entusiasmo de un niño que comparte su mayor tesoro. El dibujo era el arte típico de un niño de 3 años. Muchos garabatos verdes que podrían haber sido un dragón, figuras de palitos que podrían haber sido personas, y lo que parecía ser un edificio con ventanas. Pero Sofía había pasado 1 hora trabajando en él, su lengua asomando en concentración, preguntándole a Alejandro repetidamente si creía que a la señora Dragón le gustaría. «Oh, Dios mío», exclamó Isabela, aceptando el papel con la reverencia que merecía. «Esto es hermoso, Sofía. ¿Este es el dragón de nuestro cuento?» «Esa eres tú», dijo Sofía con naturalidad, señalando los garabatos verdes. «Y esos somos papá y yo. Estamos todos en el castillo juntos, y nadie está enfermo, y desayunamos tortitas todos los días». Alejandro sintió que su pecho se apretaba. En la lógica de 3 años de Sofía, el castillo no era solo un lugar mágico de un cuento. Era un hogar donde las personas que le importaban podían estar juntas. La inocencia de su deseo lo golpeó como un golpe físico. Los dedos de Isabela temblaron ligeramente mientras sostenía el dibujo. ¿Estaría bien si me quedara con esto? Podría colgarlo en mi consultorio. ¿De verdad? La cara de Sofía se iluminó como la mañana de Navidad. ¿Quieres quedarte con mi dibujo? Sería un honor para mí quedarme con tu dibujo. Alejandro observó este intercambio con una mezcla de gratitud y terror. Sofía nunca había formado apegos tan rápidamente. Nunca había mostrado una confianza tan inmediata en nadie fuera de su pequeño círculo familiar. Pero con Isabela parecía abrirse por completo, como si reconociera algo familiar y seguro. «Sofía», dijo Alejandro suavemente, «deberíamos dejar que la doctora Navarro termine sus compras. Estoy seguro de que tiene cosas que hacer». Pero Sofía no estaba lista para terminar este encuentro mágico. «Doctora Navarro, ¿vive en un castillo? ¿Tiene amigos dragones? ¿Le gustan las tortitas?» Isabela se rió. Una risa real, no los sonidos corteses que había hecho en la clínica. «Vivo en un apartamento. Todavía no tengo amigos dragones y me encantan las tortitas, especialmente las que tienen arándanos. Papá hace buenas tortitas de arándanos», anunció Sofía. «Quizás podrías venir a tomar tortitas con nosotros alguna vez. Tenemos una mesa grande, y la señora Carmen hizo unos manteles individuales especiales con flores». La invitación colgó en el aire como una burbuja de jabón, hermosa, frágil e imposible de sostener. Alejandro sintió que su cara se sonrojaba mientras observaba a Isabela procesar las palabras de Sofía. Vio el anhelo y el miedo dibujados en sus facciones. «Es muy dulce de tu parte invitarme», dijo Isabela con cuidado. «Pero estoy segura de que tu papá tiene mañanas muy ocupadas». «En realidad», se escuchó decir Alejandro, «los sábados por la mañana suelen ser bastante tranquilos. Si te gustaría unirte a nosotros para las tortitas, serías bienvenida». Las palabras lo sorprendieron tanto como parecieron sorprender a Isabela. No había planeado extender la invitación. No había pensado en las implicaciones de tenerla en su casa, en su mesa de desayuno.
sentada en el espacio donde la madre de Sofía debería haber estado. Pero al mirar el rostro esperanzado de su hija, la forma en que se agarraba a la mano de Isabela, como si temiera que la señora dragón pudiera desaparecer, Alejandro se dio cuenta de que algunas invitaciones no se trataban de lógica o planificación. Se trataban de reconocer que las personas que amamos, incluso las personas que hemos perdido, a veces vuelven a nuestras vidas cuando más las necesitamos. «Yo», comenzó Isabela, sus ojos verdes buscando algo en su rostro. Permiso, tal vez, o la seguridad de que esto no era tan complicado como se sentía. «Por favor, doctora Navarro», pidió Sofía, su voz llevando el tipo de esperanza que podía romper corazones o sanarlos, dependiendo de cuán cuidadosamente se manejara. Isabela miró a Alejandro una vez más, y en sus ojos vio la misma pregunta que se había estado haciendo a sí mismo durante 3 días. ¿Era posible ir hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo? ¿Podrías volver a visitar el pasado sin destruir el futuro? «El sábado por la mañana suena encantador», dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima de la música de fondo de la farmacia. Sofía aplaudió. El corazón de Alejandro se detuvo, y en algún lugar en los pasillos iluminados con fluorescencia de una farmacia, lo imposible comenzó a sentirse inevitable. Alejandro había estado despierto desde las 5:00, lo cual era ridículo considerando que no se esperaba a Isabela hasta las 9. Se paró en su cocina, rodeado por la evidencia de su ansiedad. 3 tipos diferentes de granos de café que había molido y vuelto a moler. Un tazón de masa que había hecho 2 veces porque el primer lote parecía demasiado espeso, y suficientes arándanos para alimentar a un pequeño ejército. Las encimeras de mármol de su cocina en el barrio de Salamanca nunca habían visto tanta preparación para el desayuno, ni siquiera durante las vacaciones, cuando la señora Carmen entraba en modo abuela completo. Sofía se sentó en la isla de la cocina, con su pijama morado favorito, balanceando las piernas y observándolo con la paciencia divertida de un niño que había aprendido a navegar el particular tipo de energía nerviosa de su padre. «Papá, ya limpiaste los vasos de zumo de naranja 3 veces», observó, su tono llevando la suave sabiduría que a veces emergía de los niños de 3 años cuando los adultos eran particularmente irracionales. «Quiero que todo sea perfecto para la doctora Navarro», dijo Alejandro, revisando la consistencia de la masa de las tortitas de nuevo. La verdad era más complicada. Quería que todo fuera perfecto porque la última vez que Isabela había estado en su casa, había dejado su anillo de compromiso en la misma encimera y se había marchado de su vida para siempre. «Ya le gustamos, papá. Se quedó con mi dibujo de dragón». De la boca de los niños, Alejandro se detuvo en su preparación frenética, mirando el rostro serio de su hija. Sofía había heredado su mente analítica, pero a diferencia de él, no había aprendido a complicar las verdades simples con miedos y arrepentimientos de adultos. «Tienes razón, cariño. A la doctora Navarro parece que le gustamos». «Le gustamos mucho», dijo Sofía, con la confianza de alguien que nunca había dudado de su propia capacidad de ser amado. «Puedo saberlo porque sonríe con los ojos cuando me mira. La señora Carmen me enseñó eso. Dice que las personas que sonríen con los ojos son las que realmente lo dicen en serio». Alejandro sintió que algo se retorcía en su pecho. La señora Carmen, con su tranquila sabiduría sobre la lectura de las personas, probablemente tendría opiniones sobre el regreso de Isabela a sus vidas. Opiniones que él no estaba seguro de estar listo para escuchar, incluso de la mujer que lo había ayudado a navegar la paternidad soltera
con una paciencia infinita y consejos sorprendentemente buenos sobre todo, desde la dentición hasta las rabietas. El timbre sonó exactamente a las 9:10 a.m., porque por supuesto Isabela sería puntual. Siempre había sido puntual, incluso para su primera cita, cuando había llegado al restaurante 3 minutos antes, y había pasado el tiempo observando a la gente, inventando historias sobre los otros comensales que lo habían hecho reír hasta que le dolieron los costados. ¡Torra, Navarro! Sofía se bajó de su taburete y corrió hacia la puerta principal, sus pies descalzos golpeando contra el suelo de madera. Alejandro la siguió, su corazón haciendo algo complicado en su pecho, mientras observaba a Sofía abrir la puerta con la cuidadosa precisión de un niño al que le habían enseñado sobre la seguridad, pero estaba demasiado emocionado para recordar todas las reglas. Isabela estaba en su puerta sosteniendo un pequeño ramo de girasoles y luciendo como si perteneciera allí, lo cual era imposible considerando que nunca había visitado esta casa. La había comprado después de que Sofía naciera, eligiendo el vecindario familiar y el gran patio trasero, específicamente porque no se parecía en nada al elegante condominio en el centro donde él e Isabela habían planeado su futuro. «Buenos días», dijo ella, su voz con solo el más leve temblor de nerviosismo. «Traje flores para la mesa del desayuno y...» Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto. Algo para Sofía. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Para mí? Pero no es mi cumpleaños. A veces los mejores regalos ocurren cuando no es tu cumpleaños, dijo Isabela, arrodillándose al nivel de Sofía. Se llaman regalos solo porque sí. Alejandro observó a su hija desenvolver cuidadosamente el pequeño paquete, sus dedos de 3 años trabajando metódicamente para preservar el papel de regalo de la forma en que él le había enseñado. Dentro había un pequeño dragón de peluche, suave y verde, con ojos amables y una sonrisa amistosa. «Se parece al dragón de nuestro cuento», exhaló Sofía, apretando el juguete contra su pecho. «¿Cómo se llama?» «Pensé que tal vez querrías ponerle un nombre», dijo Isabela. «Los dragones son muy particulares con sus nombres. Tienen que elegir a la persona adecuada para dárselo». Sofía estudió al dragón seriamente. Luego miró a Isabela con la expresión solemne que reservaba para decisiones muy importantes. «Bella. Se llama Bella. Como tú». El silencio que siguió fue denso de emoción. Alejandro vio el rostro de Isabela pasar por sorpresa, placer y algo que parecía peligrosamente cerca de las lágrimas. «Ese es un nombre hermoso», logró decir. «Bella la dragón es muy afortunada de tenerte como su persona». «Ven a ver nuestra cocina», dijo Sofía, tomando la mano de Isabela con la intimidad casual de alguien que ya había decidido que eran familia. «Papá hizo tantos arándanos que podríamos alimentar a todos los dragones del bosque». Mientras caminaban por su casa, Alejandro se encontró viéndola a través de los ojos de Isabela. Las fotos familiares en la mesa del pasillo que contaban la historia del crecimiento de Sofía, desde un pequeño recién nacido hasta una niña parlanchina. Las pinturas con los dedos pegadas al refrigerador con imanes con forma de animales del zoológico. El caos cómodo de una casa donde un niño era amado y animado a hacer líos. No se parecía en nada a los espacios perfectamente decorados que habían mirado juntos cuando planeaban su boda. Nada como la estética minimalista que ambos habían preferido cuando eran jóvenes y sin hijos, y pensaban que sabían cómo sería su futuro. «Tu casa es hermosa», dijo Isabela, y Alejandro pudo notar que lo decía en serio. «Se siente vivida, feliz». «Nos gusta», anunció Sofía, subiendo de nuevo a su taburete en la isla de la cocina. «Papá me deja ayudar a cocinar, y tenemos noches de cine en la sala de estar con palomitas de maíz y mantas.
y cuando tengo pesadillas puedo dormir en su cama grande. Alejandro sintió que el calor subía por sus mejillas. Estos detalles domésticos se sentían demasiado íntimos para compartir, demasiado reveladores del hombre en el que se había convertido desde que Isabela lo conoció. Pero Sofía no tenía filtro cuando se trataba de compartir su vida. No entendía que algunas cosas debían ser privadas. «Eso suena perfecto», dijo Isabela, sentándose en el taburete junto a Sofía. Con sus jeans y su suéter azul suave, se veía más joven, menos protegida que en el entorno clínico. «¿Puedo ayudar con las tortitas?» «Papá ha estado haciendo tortitas desde antes de que saliera el sol», dijo Sofía conspiradoramente. «Está nervioso porque quiere que le gustes, Sofía», advirtió Alejandro. Pero su hija apenas estaba comenzando. Limpió todo 2 veces y me preguntaba si los vasos de zumo de naranja estaban lo suficientemente limpios. E hizo café de 3 maneras diferentes porque no podía recordar cómo te gustaba. Alejandro quería desaparecer en el suelo de mármol. «Sofía, cariño, tal vez la doctora Navarro no necesita saber todos los detalles sobre la preparación del desayuno». Pero Isabela estaba sonriendo, realmente sonriendo, con los ojos de la forma en que Sofía lo había descrito. «Creo que es dulce que tu papá quisiera que todo fuera perfecto, y para que conste, me gusta mi café con solo un poco de crema y sin azúcar, de la misma manera que siempre me gustó». La frase se suspendió en el aire entre ellos. «De la misma manera que siempre me gustó». Era un reconocimiento de su pasado compartido, un puente a través de los años de silencio y dolor. Alejandro sintió que algo en su pecho se aflojaba, solo un poco. «Lo recuerdo», dijo en voz baja, sirviéndole una taza del lote que había hecho con granos etíopes, el tipo que ella siempre había preferido en las mañanas de fin de semana, cuando tenían tiempo para saborear su café, en lugar de tomarlo a la carrera. Mientras Isabela tomaba su primer sorbo, sus ojos se cerraron brevemente en lo que parecía ser satisfacción. «Perfecto», dijo ella. «Algunas cosas nunca cambian». Pero mientras Alejandro comenzaba a cocinar las tortitas, Sofía charlando felizmente sobre sus historias de dragones, mientras Isabela escuchaba con genuina atención, se dio cuenta de que eso no era del todo cierto. Algunas cosas nunca cambiaban, pero algunas cosas lo cambiaban todo. Y el truco estaba en aprender a diferenciar. Las tortitas estaban perfectas, doradas con arándanos que estallaban dulces y ácidos en la lengua, pero Alejandro apenas podía saborearlas. Se sentó frente a Isabela en la mesa de su comedor, observándola cortar las tortitas de Sofía en trozos pequeños y manejables, con la naturalidad de alguien que entendía a los niños. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas, proyectando todo en un resplandor cálido que se sentía casi demasiado perfecto, como una escena de uno de los libros de cuentos de Sofía, donde cosas mágicas le suceden a familias ordinarias. «Estas son las mejores tortitas del mundo entero», anunció Sofía. Isabela estuvo de acuerdo, y Alejandro pudo notar por la forma en que lo dijo que se refería a algo más que la comida. Ella parecía relajada aquí, más a gusto que en la clínica. Sus hombros habían perdido su postura profesional rígida, y se había reído 3 veces, risas reales que le recordaban las mañanas de domingo, cuando solían leer el periódico en la cama y reírse de las pretenciosas reseñas de restaurantes. «Papá solía hacer tortitas para su princesa», dijo Sofía conversacionalmente, buscando su zumo de naranja. «En los cuentos, la princesa con ojos verdes como los tuyos». Alejandro sintió que su tenedor se detenía a mitad de camino hacia su boca. Las observaciones inocentes de Sofía tenían una forma de aterrizar como granadas en medio de conversaciones cuidadosas. «¿Así?
La voz de Isabela era cuidadosamente neutra, pero Alejandro notó la ligera tensión alrededor de sus ojos. Sí, y se las comían en un gran castillo con ventanas por todas partes, y la princesa le contaba al príncipe sobre su día ayudando a la gente enferma, y él le contaba sobre su día haciendo medicinas para ayudar a la gente también. Sofía hizo una pausa para tomar un bocado. Luego continuó con el tono de naturalidad de alguien que relata la historia. Y eran muy felices hasta que el príncipe cometió un gran error, y la princesa tuvo que irse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió que no podía respirar. No podía pensar en nada que decir que no empeorara esto. Nunca le había contado a Sofía el final de la historia de la princesa de esa manera. En su versión, la princesa simplemente se había ido en un largo viaje para ayudar a otras personas, pero de alguna manera, su hija de 3 años había intuido el dolor debajo del cuento de hadas. Isabela dejó su tenedor con cuidado, con la mirada fija en su plato. Esa suena como una historia muy triste. Es triste, asintió Sofía solemnemente. Pero papá dice que a veces las historias tristes pueden tener finales felices si la gente es lo suficientemente valiente como para intentarlo de nuevo. El pecho de Alejandro se apretó. Había dicho esas palabras durante una de las rutinas de Sofía a la hora de dormir, cuando ella le había preguntado por qué la princesa no podía simplemente regresar. Pero al escucharlas repetidas, ahora en este contexto con Isabela, sentada en su mesa, luciendo como si quisiera huir o llorar o ambas cosas, se dio cuenta de cuánta esperanza había estado llevando sin reconocerlo. Sofía, dijo suavemente, tal vez deberíamos hablar de otra cosa. La doctora Navarro no vino aquí para escuchar viejas historias. Pero Isabela estaba mirando a Sofía con una expresión que Alejandro no podía leer del todo. Parte asombro, parte angustia, parte algo que parecía reconocimiento. En realidad, dijo en voz baja, me gustaría escuchar más sobre la princesa, si está bien. El rostro de Sofía se iluminó. Oh, es la princesa más hermosa que existe. Tiene manos mágicas que pueden hacer que la gente se sienta mejor, y es muy inteligente, y ama a los niños más que a nada en el mundo entero. Y aunque tuvo que irse, todavía vive en el corazón del príncipe, y él me cuenta sobre ella, para que yo también pueda amarla. Alejandro sintió que algo se abría en su pecho. La versión de la historia de Sofía era mucho más generosa que la realidad, tan llena de amor y perdón, que él nunca había logrado sentir. A través de los ojos de su hija, Isabela no era la mujer que se había marchado. Ella era la mujer que merecía ser recordada, honrada, amada, incluso en la ausencia. ¿Y qué le pasó al príncipe?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. Aprendió a cuidar a un pequeño dragón él solo, dijo Sofía con orgullo, y se volvió muy bueno haciendo tortitas y leyendo cuentos para dormir y trenzando el pelo, aunque todavía no es muy bueno con las trenzas. ¿Y qué más? Y espera. ¿Espera qué? Sofía miró a Isabela con la expresión seria que reservaba para las verdades muy importantes. Que la princesa recuerde que también pertenece al castillo. Las palabras se quedaron en el aire como una confesión, como una oración, como todo lo que Alejandro había tenido demasiado miedo de decir en voz alta. Vio el rostro de Isabela pasar por una docena de emociones. Vio sus manos temblar ligeramente mientras buscaba su taza de café. Sofía, dijo Alejandro, su voz áspera de emoción. Ya es suficiente por ahora. ¿Por qué no vas a buscar a Bella la dragón? Apuesto a que a la doctora Navarro le gustaría ver cómo se llevan las dos. Sofía asintió ansiosamente y se deslizó de su silla, sus pies descalzos golpeando contra la madera mientras corría hacia la sala de estar, donde había dejado su nuevo juguete.
A solas con Isabela por primera vez desde que había llegado, Alejandro sintió el peso de todo lo no dicho, presionando sobre ellos como una fuerza física. «Lo siento», dijo en voz baja. «Nunca quise que ella... No me di cuenta de que entendía tanto. Los niños ven cosas que los adultos se pierden», respondió Isabela. Sus dedos se envolvieron alrededor de su taza de café, como si la estuviera anclando a algo sólido. «Ven la verdad, sin todas las complicaciones que le agregamos». «¿Y qué verdad ve ella?». Isabela lo miró entonces, sus ojos verdes brillantes de lágrimas no derramadas. «Que me amaste lo suficiente como para convertirme en la heroína de sus historias, en lugar de la villana. Que podrías haberle dicho que te abandoné, la abandoné, pero en cambio me convertiste en alguien a quien ella podría amar. Porque eso es lo que eras, lo que eres». «Alejandro», comenzó. Pero el regreso de Sofía interrumpió lo que iba a decir. «Mira», anunció Sofía, sosteniendo su dragón. «Bella y yo ya decidimos que somos mejores amigas. Va a dormir en mi cama y vendrá con nosotros al parque y tal vez incluso a mis clases de natación, si papá dice que está bien». «Ese suena como un dragón muy ocupado», dijo Isabela, aceptando el juguete cuando Sofía se lo tendió para que lo inspeccionara. «Tienes suerte de tener una amiga tan buena». «Podríamos ser todos amigos», dijo Sofía con la simple lógica de la infancia. «Tú, yo, papá y Bella la dragón. Podríamos tomar tortitas todos los sábados e ir al parque, y tal vez podrías venir a mis clases de natación también. La señora Carmen dice que se necesita una aldea para criar a un niño, y nuestra aldea es bastante pequeña en este momento». Alejandro sintió que su corazón se detenía. La inocente invitación de Sofía contenía todo lo que él había temido desear, todo lo que se había convencido a sí mismo de que era imposible. Una familia, una segunda oportunidad, una forma de sanar las heridas que nunca habían dejado de sangrar. ¿Qué harías si un niño te ofreciera una segunda oportunidad en el amor? Comenta tu opinión y suscríbete. «¿Qué piensas, doctora Bella?», preguntó Sofía, su voz llena de esperanza y confianza en el tipo de amor que podría salvarlos a todos o destruir la poca paz que habían logrado construir. Isabela miró a Alejandro por encima de la cabeza de Sofía y en sus ojos vio su propio anhelo reflejado. Aterrador, poderoso y absolutamente innegable. La pregunta se quedó en el aire como la niebla de la mañana, visible, delicada e imposible de agarrar sin hacerla desaparecer. Los dedos de Isabela se apretaron alrededor de su taza de café mientras miraba entre el rostro esperanzado de Sofía y la cuidadosa quietud de Alejandro. El comedor de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado íntimo, demasiado lleno de posibilidades que podrían sanar viejas heridas o abrirlas aún más. «Creo», dijo lentamente, eligiendo cada palabra como si fueran piedras para cruzar un río peligroso, «que eso suena como una aldea maravillosa. Pero a veces los adultos necesitan hablar sobre cosas de adultos antes de que puedan tomar ese tipo de decisiones». El rostro de Sofía cayó un poco, como lo hacen los rostros de los niños cuando se dan cuenta de que el mundo de los adultos tiene reglas que no entienden. ¿Son aburridas las cosas de adultos? «No aburridas», dijo Isabela, mirando a Alejandro. «Solo complicadas. La señora Carmen dice que las cosas complicadas se vuelven más simples cuando dices la verdad sobre ellas». Sofía recogió un arándano que se había escapado de sus tortitas, examinándolo con la atención enfocada de un científico. «Dice que las mentiras son lo que hace que las cosas sean complicadas». Alejandro hizo un sonido que podría haber sido una risa o un suspiro. «La señora Carmen suena muy sabia». «Lo es. Ella me enseñó a trenzarme el pelo y a hacer té y a reconocer cuando la gente está triste, incluso cuando fingen no estarlo». Sofía miró directamente a Isabela con esos ojos avellana.
Estás fingiendo no estar triste, doctora Navarro. Pero la señora Carmen me enseñó las señales. La observación golpeó a Isabela como un golpe físico. Había pasado años perfeccionando su comportamiento profesional, aprendiendo a compartimentar sus emociones, construyendo muros que pudieran resistir el dolor diario de tratar a niños enfermos. Pero aparentemente sus defensas no eran rival para una niña de 3 años a la que le habían enseñado a ver más allá de las pretensiones educadas. A veces los adultos tienen que fingir no estar tristes, dijo con cuidado, para poder cuidar a las personas que los necesitan, como los médicos que cuidan a los niños enfermos. Exactamente así. Sofía asintió solemnemente, aceptando esta explicación con la sabiduría de naturalidad que parecía ser su configuración predeterminada. Pero no tienes que fingir aquí. Papá también se pone triste a veces, especialmente cuando mira las fotos en su cartera. Pero siempre se siente mejor después de que nos abrazamos y vemos películas con palomitas de maíz. El rostro de Alejandro se puso rojo. Sofía, no creo que la doctora Navarro necesite saber sobre ¿qué fotos?, preguntó Isabela en voz baja, su curiosidad profesional superada por algo más personal y urgente. Sofía ya se estaba deslizando de su silla, corriendo hacia la cocina donde Alejandro había dejado su cartera en la encimera. Te las mostraré. Papá no sabe que las vi, pero las vi cuando estaba pagando la compra. Sofía, no. Alejandro comenzó a levantarse, pero ella ya estaba de vuelta, su cartera de cuero en sus pequeñas manos. Está bien, papá. La doctora Navarro debería ver. La señora Carmen dice que los secretos son diferentes de las sorpresas y que los secretos suelen hacer que la gente se sienta mal. Con los dedos cuidadosos de alguien, a quien le habían enseñado a respetar las pertenencias de otras personas, Sofía abrió la cartera y sacó una pequeña fotografía que había estado escondida detrás de las tarjetas de crédito de Alejandro. Se la tendió a Isabela, con el triunfo de alguien que había resuelto un misterio importante. A Isabela se le cortó el aliento. La foto era de su fiesta de compromiso, tomada por la hermana de Alejandro durante uno de los raros momentos en que se habían alejado de sus invitados. Estaban parados en el balcón del club de campo, la cabeza de Isabela sobre el hombro de Alejandro, ambos riendo por algo que ahora no podía recordar. Ella llevaba el vestido azul que él le había comprado para su cumpleaños, y su mano izquierda era visible, con el anillo de compromiso brillando a la luz. Se veían jóvenes, felices, completamente seguros de que su futuro era algo que podían planificar y controlar. «Te pareces a una princesa», dijo Sofía mirando la foto. «Una de verdad, no solo de los cuentos». «Sofía», dijo Alejandro, su voz tensa. «No debería saber». «Está bien», dijo Isabela en voz baja, aunque no estaba bien en absoluto. Ver esta fotografía, saber que Alejandro la había llevado consigo todos estos años, a través de su relación con la madre de Sofía, a través de la paternidad soltera, a través de todo. Cambió algo fundamental en su comprensión de su historia. «Hay más», anunció Sofía, aparentemente habiéndose nombrado a sí misma la curadora del dolor oculto de su padre. Sacó otra foto, esta de su fin de semana en Segovia, ambos despeinados y besados por el sol, sonriendo a la cámara con la fácil satisfacción de las personas enamoradas. «Sofía, ya basta», dijo Alejandro, pero su voz carecía de convicción. Tal vez alguna parte de él quería que estos secretos fueran expuestos. Quería que Isabela supiera que ella nunca se había ido de su vida, incluso después de que se marchó. «¿Por qué las guardas si te ponen triste?», preguntó Sofía, su lógica de 3 años yendo directamente al corazón de las contradicciones de los adultos.
Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, con la mirada fija en las fotografías en las manos de Isabela. Cuando finalmente habló, su voz era suave, honesta de una manera que le dolió el pecho a Isabela, porque algunas personas son demasiado importantes para olvidarlas, incluso cuando recordarlas duele. Sofía consideró esto con la seriedad que aplicaba a todas las explicaciones de adultos que no tenían mucho sentido, pero se sentían importantes de todos modos. Como cuando guardo la pulsera de la abuela, aunque me ponga triste que esté en el cielo. Exactamente así. Pero la doctora Navarro no está en el cielo, señaló Sofía con una lógica irrefutable. Está aquí tomando tortitas con nosotros, así que tal vez las fotos ya no tienen que ponerte triste. La simplicidad era impresionante. En el mundo de Sofía, los problemas tenían soluciones, el dolor tenía sanación, y las personas que se amaban encontraban formas de estar juntas. Aún no había aprendido que los adultos podían complicar incluso las emociones más directas con el orgullo, el miedo y el peso de los errores del pasado. Isabela miró las fotografías de nuevo, luego a Alejandro, luego a Sofía, que los observaba a ambos con la atención paciente de alguien que espera a que los adultos se pongan al día con lo que los niños ya sabían. «¿Puedo decirte algo, Sofía?», dijo Isabela finalmente, su voz firme a pesar del caos en su corazón. «Estas fotos no me ponen triste. Me recuerdan un momento en que fui muy feliz, y verlas ahora, sabiendo que tu papá las guardó todo este tiempo». Miró directamente a Alejandro, dejándolo ver la verdad en sus ojos. «Me hace pensar que tal vez algunas historias no tienen que terminar como pensábamos». El rostro de Sofía se iluminó. «¿Entonces la princesa podría volver al castillo? Tal vez», dijo Isabela suavemente, su mirada sin dejar el rostro de Alejandro. «Si el príncipe cree que todavía podría haber espacio para ella allí». La respuesta de Alejandro fue inmediata, certera, forjada a partir de años de llevar el amor como un peso secreto. «Siempre ha habido espacio para ti, Isabela. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para volver a casa». El coraje, se dio cuenta Isabela, no era la ausencia de miedo. Era la decisión de decir la verdad, a pesar de él. La pregunta de Alejandro colgaba entre ellos como un puente que ella podría cruzar o quemar. «¿Eres lo suficientemente valiente como para volver a casa?». Las palabras resonaron en la repentina quietud de su comedor, donde la luz del sol de la mañana pintaba todo de dorado, y una niña de 3 años esperaba que los adultos dejaran de complicar lo que le parecía simple a su corazón inocente. «Yo», comenzó Isabela, luego se detuvo. Las fotografías todavía estaban en sus manos, prueba tangible de que algunos amores se negaban a morir, incluso cuando debían, incluso cuando sería más fácil. Estudió sus rostros más jóvenes, recordando el peso de los planes y las promesas, la certeza que ambos habían sentido sobre su futuro. Sofía se había quedado inusualmente callada, sintiendo la gravedad del momento, con la intuición que los niños poseían sobre los puntos de inflexión de los adultos. Apretó a Bella la dragón contra su pecho, sus ojos avellana moviéndose entre Isabela y su padre, como si estuviera viendo un partido de tenis que determinaría algo importante sobre su mundo. «La verdad es», dijo Isabela finalmente, su voz firme a pesar del terremoto que sucedía en su pecho. «Nunca dejé de amarte, Alejandro, ni durante la peor pelea que tuvimos, ni cuando me fui, ni durante 3 años y 8 meses de fingir que lo había superado». La taza de café de Alejandro sonó ligeramente contra su platillo mientras la dejaba. «Entonces, ¿por qué te fuiste?». La pregunta que ella había temido
la que requeriría que excavara en las partes más profundas de su dolor y las examinara a la luz de lo que sabía ahora. Isabela miró a Sofía, que escuchaba con la atención enfocada de alguien que aprendía lecciones importantes sobre el amor y la pérdida, porque tenía 28 años y pensaba que el amor se suponía que debía ser perfecto, dijo, eligiendo la honestidad sobre la autoprotección. Pensé que si realmente nos pertenecíamos el uno al otro, no habrías sido capaz de estar con alguien más. Incluso durante nuestra ruptura, pensé que el amor verdadero significaba nunca lastimarse el uno al otro, nunca cometer errores. ¿Y ahora? La voz de Alejandro era cuidadosa, esperanzada, aterrorizada. Ahora tengo 35 años y he pasado años viendo a niños enfrentar desafíos imposibles con más gracia de la que yo mostré cuando la vida se complicó. Miró a Sofía, que asintió solemnemente, como si entendiera exactamente lo que Isabela quería decir. He aprendido que el amor no se trata de la perfección. Se trata de elegirse el uno al otro, incluso cuando las cosas se ponen feas. Especialmente entonces, Sofía de repente habló, su joven voz cortando la complejidad de los adultos, con una claridad asombrosa. La señora Carmen dice que las mejores familias son las que se rompen y luego se arreglan juntas. Dice que las grietas es por donde entra la luz. Ambos adultos se giraron para mirarla, asombrados por la sabiduría envuelta en sus simples palabras. La señora Carmen suena como una mujer muy inteligente, dijo Isabela suavemente. Lo es. Y dice que papá ha estado esperando que vuelvas. Pero tenía demasiado miedo para decírtelo porque los adultos a veces piensan que pedir lo que quieren es lo mismo que ser egoísta. Alejandro hizo un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Sofía, cariño, tal vez deberíamos dejar que la doctora Navarro y papá terminen su conversación. Pero Sofía no había terminado de ser la voz de la verdad en su cuidadoso baile alrededor de la honestidad. Doctora Navarro, ¿quieres ser mi señora dragón para siempre? No solo para las tortitas y las visitas al médico, sino de verdad. Como vivir aquí y leerme cuentos para dormir y ayudar a papá cuando quema el queso a la parrilla porque se distrae con las llamadas del trabajo. La pregunta era tan directa, tan inocente, tan llena de anhelo, que a Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas. Esta hermosa niña, que había perdido a su madre antes de que pudiera siquiera saber lo que eso significaba, le estaba ofreciendo su corazón con la generosidad intrépida que solo los niños poseían. Sofía, dijo, su voz gruesa de emoción. Esa es la invitación más hermosa que he recibido. ¿Es un sí? Isabela miró a Alejandro, viendo sus propios miedos y esperanzas reflejados en su rostro. Se veía diferente a como se veía hace 4 años. Más viejo, sí, pero también más profundo de alguna manera. La paternidad había tallado nuevas líneas alrededor de sus ojos. Le había enseñado paciencia y desinterés de una manera que las batallas en la sala de juntas nunca podrían. El hombre que había cometido un error devastador en un momento de debilidad se había convertido en alguien que podía llevar ese error con gracia, que podía convertir su arrepentimiento en mejores decisiones todos los días. Eso depende, dijo, hablando a Sofía, pero manteniendo sus ojos en Alejandro, de si tu papá cree que hay espacio en esta familia para alguien que huyó cuando las cosas se pusieron feas, que pasó casi 4 años siendo demasiado orgullosa para admitir que también cometió un error. Alejandro se levantó lentamente, moviéndose alrededor de la mesa hasta que estuvo parado al lado de su silla. Cuando habló, su voz llevaba el peso de cada noche solitaria, cada momento en que había mirado a Sofía y deseado que ella tuviera la madre que merecía. Cada vez que casi la llamaba, pero se convencía a sí mismo de que no tenía derecho.
Isabela, he pasado 3 años y 8 meses aprendiendo a ser el padre que Sofía merece, pero nunca dejé de querer aprender a ser el hombre que tú merecías, el hombre que podrías elegir de nuevo, sabiendo todo lo que salió mal la primera vez. Ella se puso de pie también, las fotografías revoloteando sobre la mesa mientras lo enfrentaba. Tan cerca, podía ver las motas de oro en sus ojos marrones. Podía oler el aroma familiar de su colonia, mezclado con algo nuevo. Algo que olía a hogar y seguridad y segundas oportunidades. Tengo miedo, admitió, las palabras apenas un susurro. Yo también, dijo, acercándose para tocar su rostro, con la suavidad de alguien que maneja algo precioso y frágil. Pero Sofía tiene razón. La señora Carmen tiene razón. A veces las mejores familias son las que se rompen y luego deciden sanar juntas. Sofía, que había estado observando este intercambio con la intensidad de alguien que presenciaba magia, de repente se bajó de su silla y envolvió sus brazos alrededor de las piernas de ambos, creando un pequeño círculo de conexión. ¿Significa esto que la doctora Navarro va a ser mi señora dragón para siempre?, preguntó, su voz amortiguada contra su ropa, pero brillante de esperanza. Isabela miró a esta niña extraordinaria, que de alguna manera se había convertido en el puente entre su pasado y su futuro, que había ofrecido amor sin condiciones y perdón sin siquiera saber que había algo que perdonar. Sí, dijo, la palabra saliendo fuerte, segura y absolutamente correcta. Si me aceptas, Sofía, me encantaría ser tu señora dragón para siempre. El aplauso de Sofía fue lo suficientemente fuerte como para despertar a todo el vecindario, pero Isabela apenas lo escuchó, porque Alejandro la estaba besando, y sabía a café y segundas oportunidades, y el tipo de amor que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los errores, lo suficientemente paciente como para esperar la sanación, y lo suficientemente valiente como para comenzar de nuevo. 6 meses después, Alejandro estaba en la puerta del dormitorio de Sofía, observando a Isabela trenzar el cabello de su hija con la facilidad de alguien que lo había estado haciendo todas las mañanas desde septiembre. Su hija. La frase aún hacía que su corazón se acelerara con gratitud e incredulidad. Cuéntame el cuento de la princesa dragón otra vez, pidió Sofía, su voz somnolienta, a pesar de que eran las 7:30 de la mañana y ya llevaba despierta 1 hora, charlando sobre la exposición de arte de la escuela, donde se mostraría su pintura de dragón. ¿Qué cuento de la princesa dragón?, preguntó Isabela, sus dedos suaves mientras trabajaban a través del cabello oscuro de Sofía. ¿El del dragón que podía curar a los animales enfermos del bosque? ¿O el nuevo sobre la princesa que aprendió a ser valiente? El de verdad, dijo Sofía con el tono de naturalidad que usaba cuando los adultos eran deliberadamente obtusos. El de ti y papá. Alejandro sintió que su pecho se apretaba con el mismo amor abrumador que lo golpeaba cada vez que presenciaba estas rutinas matutinas. Isabela se había mudado gradualmente, unas cuantas noches a la semana al principio, luego tramos más largos hasta que un día en noviembre, Sofía había preguntado por qué la doctora Navarro no vivía con ellos todo el tiempo, ya que estaba allí todas las mañanas para preparar el desayuno y todas las noches para leer cuentos para dormir. La transición no había estado exenta de desafíos. Hubo noches en que Alejandro se despertaba y no podía creer que Isabela realmente estuviera allí. Mañanas en las que ella parecía sorprendida de encontrarse en su cocina, haciendo café para 3 en lugar de 1. Habían tenido que aprender a conocerse de nuevo, no como la pareja joven que había planeado un futuro perfecto, sino como adultos que habían sido cambiados por la pérdida y la responsabilidad,
y el tipo de amor que insistía en sobrevivir incluso cuando parecía imposible. «Bueno», dijo Isabela, asegurando la trenza de Sofía con una goma de pelo morada. «Érase una vez un príncipe y una princesa que se amaban mucho, pero se olvidaron de cómo hablar entre ellos cuando las cosas se pusieron feas. Y ambos cometieron errores», agregó Sofía útilmente, habiendo escuchado varias versiones de esta historia, suficientes veces para conocer todos los puntos importantes de la trama. «Grandes errores», asintió Isabela. «El tipo de errores que les rompieron el corazón y les hicieron pensar que nunca podrían arreglar lo que habían roto». Alejandro se movió hacia la habitación, sentándose en el borde de la cama de Sofía, para escuchar esta nueva versión de su historia. Isabela lo miró y sonrió, la misma sonrisa que lo había hecho enamorarse de ella hace 7 años, pero de alguna manera más profunda ahora, más conocedora. «Pero entonces, ¿qué pasó?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces el príncipe tuvo una hija hermosa que era más sabia que ambos», continuó Isabela, acercándose para tocar la mejilla de Sofía. Y la hija les recordó que el amor no se trata de ser perfecto. Se trata de estar presente. Se trata de aparecer todos los días, incluso cuando es difícil, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando has cometido errores antes. «Y la princesa dragón volvió al castillo», dijo Sofía, acurrucándose más cerca de Isabela, con la satisfacción de un niño cuyo mundo se había expandido para incluir todo lo que había estado extrañando sin saberlo. «Volvió a casa», corrigió Isabela suavemente, sus ojos encontrándose con los de Alejandro por encima de la cabeza de su hija, porque finalmente entendió que el hogar no es un lugar. Son las personas que te aman lo suficiente como para perdonar tus errores y lo suficientemente valientes como para cometer otros nuevos contigo. Sofía se quedó quieta por un momento, procesando esta sabiduría con la seriedad que aplicaba a todas las lecciones de vida importantes. Luego miró a Alejandro con esos ojos avellana que veían demasiado y entendían aún más. «Papá, ¿vas a pedirle a la doctora Navarro que se case contigo de nuevo? Porque la señora Carmen dice que compraste un anillo y lo has estado llevando durante 2 meses como un adolescente nervioso». El rostro de Alejandro se puso caliente. «Sofía, cariño, se suponía que eso era una sorpresa». «No creo que sea una gran sorpresa ya», dijo Isabela riendo de su expresión. «La señora Carmen también me lo dijo. Dijo que le preguntaba su opinión sobre el momento, y finalmente te dijo que no hay un momento perfecto para un amor perfecto. Solo amor perfecto para momentos imperfectos. Alejandro». Alejandro se levantó, su corazón latiendo con la misma energía nerviosa que había sentido antes de su primera cita, antes de su primer beso, antes de su primera propuesta hace 4 años, cuando ambos eran más jóvenes y estaban más seguros de su capacidad para controlar su futuro. «No fue así como lo planeé», dijo, sacando la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Tenía todo un discurso preparado. Iba a esperar hasta después de la exposición de arte de Sofía, tal vez llevarte a cenar a ese lugar, en la calle de Serrano, donde tuvimos nuestra primera cita. «Papá», dijo Sofía pacientemente, «los adultos siempre piensan que necesitan planes elegantes para cosas importantes, pero las mejores cosas suceden en pijama con el pelo desordenado y el aliento de la mañana». Isabela se echó a reír a carcajadas, una risa real, llena de alegría y reconocimiento, y el tipo de felicidad que venía de ser completamente conocida por las personas que más importaban. «Ella no se equivoca», dijo, acercándose para tocar el rostro de Alejandro. «Nuestros mejores momentos siempre han sido los no planificados». Alejandro se arrodilló junto a la cama de Sofía, sintiéndose ridículo y perfecto,
y más nervioso de lo que nunca había estado en cualquier negociación en la sala de juntas. Isabela Navarro, dijo, su voz firme a pesar del caos en su pecho. No puedo prometer que no cometeremos más errores. No puedo prometer que siempre será fácil, pero puedo prometer que te elegiré todos los días en cada momento por el resto de mi vida. ¿Te casarás conmigo? ¿Te casarás con nosotros? La última parte era nueva, un reconocimiento de que cualquier matrimonio ahora no sería solo entre dos personas, sino la creación de una familia que ya existía en todo, menos en la definición legal. Sí, dijo Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro mientras buscaba el anillo. Sí, a ti. Sí, a nosotros. Sí, a Sofía. Sí, a cualquier lío hermoso que creamos juntos. El aplauso de Sofía fue lo suficientemente fuerte como para despertar a todo el vecindario. Pero Isabela apenas lo escuchó porque Alejandro la estaba besando. Y sabía a café y segundas oportunidades, y el tipo de amor que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los errores, lo suficientemente paciente como para esperar la sanación, y lo suficientemente valiente como para comenzar de nuevo. 5 años después, la cocina olía a canela y a posibilidad. Isabela estaba en la encimera de mármol de su casa en el barrio de Salamanca, observando a Sofía, de 8 años, medir cuidadosamente la harina en un tazón para mezclar, mientras su hermano Oliver, de 5 años, intentaba romper huevos con más entusiasmo que habilidad. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas que habían presenciado tanto, angustia y sanación, finales y comienzos. El tipo de amor que aprendió a ser paciente con sus propias imperfecciones. «Mamá Bella, Oliver puso cáscara en el tazón otra vez», anunció Sofía con la paciencia de una hermana mayor que se había nombrado a sí misma supervisora de todas las actividades de la cocina. «Está bien, cariño», dijo Isabela, pescando el fragmento de cáscara errante. «Las cáscaras suceden. Por eso tenemos huevos de reserva». Se encontró con la mirada de Alejandro por encima de las cabezas de sus hijos. Sí, hijos, en plural, porque Oliver había llegado 2 años después de su boda, con el cabello oscuro de Alejandro y los ojos verdes de Isabela, y una personalidad que podría describirse mejor como un huracán con hoyuelos. Alejandro estaba apoyado en la isla de la cocina, con la taza de café en la mano, observando su caótica preparación del desayuno, con la expresión de un hombre que había aprendido que los momentos más hermosos a menudo eran los más desordenados. «Cuéntanos el cuento de la princesa dragón mientras cocinamos», exigió Oliver, sus pequeñas manos pegajosas con clara de huevo y su cara manchada de harina. «¿Qué versión?», preguntó Sofía, poniendo los ojos en blanco con sofisticación de 8 años. «¿La versión de bebé, la versión del medio o la versión de adulto?» «La versión verdadera», dijo Oliver seriamente, haciendo eco inconscientemente de las palabras que su hermana había dicho años atrás en esta misma cocina. Isabela comenzó a revolver la masa de las tortitas, su anillo de bodas atrapando la luz mientras se movía. El anillo que Alejandro le había dado hace 5 años, durante esa propuesta espontánea en el dormitorio de Sofía, se había unido a una simple banda de oro durante su boda 6 meses después. Una ceremonia celebrada en el Parque del Retiro, donde una vez habían caminado y planeado un futuro diferente, con Sofía como su florista y Bella la dragón como la portadora no oficial del anillo. «Érase una vez», comenzó, su voz llevando el ritmo practicado de una historia contada innumerables veces, pero que nunca envejecía.
Un príncipe y una princesa que pensaban que el amor significaba nunca cometer errores, pero estaban equivocados, agregó Sofía útilmente, ahora una experta en la mitología familiar. Muy equivocados, asintió Isabela, porque el mejor tipo de amor no es el que nunca se rompe, es el que aprende a sanar. Alejandro se movió detrás de ella, sus brazos envolviendo su cintura mientras cocinaba. Un gesto tan natural y frecuente que los niños apenas lo notaban. Pero Isabela todavía sentía que su corazón se aceleraba. Todavía se maravillaba del simple milagro de ser sostenida por alguien que la había visto en su peor momento y había elegido amarla de todos modos. Y luego el príncipe aprendió a ser papá, contribuyó Oliver. Su versión de la historia siempre se centraba en las partes que más le importaban. El mejor papá del mundo entero, dijo Sofía lealmente sonriendo a Alejandro. Aunque todavía quema el queso a la parrilla cuando se distrae con las llamadas del trabajo. Oye, protestó Alejandro suavemente. He mejorado mucho con el queso a la parrilla. Lo has hecho, asintió Isabela, apoyándose en su pecho. Has mejorado en muchas cosas. Era cierto. El hombre que una vez había intentado controlar cada variable en su vida profesional y personal, había aprendido a abrazar el hermoso caos de una casa con 2 niños, un perro llamado Dragón, idea de Sofía, y una esposa que traía a casa historias sobre sus pacientes pediátricos que lo hacían estar agradecido por cada momento ordinario de su vida extraordinaria. ¿Qué pasó después de la boda?, preguntó Oliver, intentando voltear una tortita que definitivamente no estaba lista para ser volteada. Después de la boda, dijo Isabela suavemente, ayudándolo con la espátula. El príncipe y la princesa aprendieron que felices para siempre no significa fácilmente para siempre. Significa elegirse el uno al otro todos los días, incluso en los días en que alguien se olvida de bajar la tapa del inodoro o deja toallas mojadas en el suelo del baño. Ese es papá, dijo Sofía con autoridad. Es terrible con las toallas. Estoy justo aquí, dijo Alejandro, pero se estaba riendo. Y significa celebrar los grandes momentos y los pequeños, continuó Isabela, pensando en todos los momentos que los habían llevado a este domingo por la mañana. El primer día de escuela de Sofía, los primeros pasos de Oliver, la decisión de Alejandro de dar un paso atrás en algunas de sus tareas de CEO para estar más presente para su familia, su propia elección de abrir una consulta privada que le permitiera más flexibilidad con los horarios de sus hijos. ¿Como cuando Oliver aprendió a usar el orinal?, preguntó Sofía. Especialmente cuando Oliver aprendió a usar el orinal, confirmó Isabela solemnemente. Ese fue un momento muy importante. Oliver sonrió con orgullo por ser el héroe de cualquier historia, incluso una relacionada con el baño. Pero, ¿qué hay de las partes tristes?, preguntó Sofía. Su sabiduría de 8 años ya entendía que las historias reales contenían sombras junto con la luz. ¿Qué pasa cuando tú y papá se pelean, o cuando la abuela se enfermó, o cuando Bella la dragón se perdió en el parque? Isabela se encontró con los ojos de Alejandro, viendo el mismo reconocimiento allí que ella sentía. Su hija ya tenía la edad suficiente para entender que el amor no era un cuento de hadas, que incluso las familias más felices se enfrentaban a la pérdida y la dificultad en el desafío diario de ser humanos juntos. Las partes tristes también son parte de la historia, dijo con cuidado. Son las partes que nos enseñan cuán fuerte puede ser el amor. Cómo puede sostenernos cuando tenemos miedo, o estamos cansados, o extrañamos a las personas que hemos perdido. Como cuando me abrazaste cuando lloré por Bella la dragón, dijo Sofía, recordando la gran crisis del animal de peluche de hace 2 veranos. Y como papá nos abrazó a los 2 cuando la abuela se fue al cielo, agregó Oliver, su comprensión de la muerte de 5 años envuelta en la simple aceptación
que venía de estar rodeado de personas que respondían a sus preguntas honestamente y lo abrazaban cuando las respuestas eran tristes. «Exacto», dijo Alejandro, su voz áspera por la emoción que todavía lo atrapaba a veces cuando pensaba en lo cerca que habían estado de perderse todo esto. Estas mañanas de domingo, estas conversaciones con los dedos pegajosos, estos momentos en que sus hijos decían cosas que le recordaban que la sabiduría a menudo venía en paquetes pequeños con el pelo desordenado y preguntas infinitas. Sofía, que había estado inusualmente callada mientras volteaba las tortitas, de repente los miró con la expresión seria, que significaba que estaba a punto de decir algo importante. «Me alegro de que ustedes hayan cometido errores», anunció, «porque si no se hubieran separado, es posible que no hubieran aprendido a amarse de la manera correcta, y entonces Oliver no estaría aquí, y no tendríamos a Dragón el perro, y mamá Bella podría no ser mi verdadera mamá». Las palabras golpearon a Isabela como una fuerza física. Mamá Bella. Sofía había comenzado a llamarla así poco después de la boda, un título que de alguna manera transmitía tanto su papel como madrastra como su lugar único en el corazón de Sofía. Había hecho llorar a Isabela la primera vez que lo había escuchado, y todavía hacía que su garganta se apretara de gratitud cada vez que Sofía lo decía. Y además, continuó Sofía con la sabiduría de naturalidad que continuaba asombrando a los adultos en su vida. La señora Carmen dice que las mejores historias son las que la gente tiene que trabajar duro para su final feliz. Dice que así es como sabes que la felicidad es real. La señora Carmen, ahora en sus 70. Y todavía dispensando sabiduría junto con ropa perfectamente doblada y la mejor sopa de pollo del mundo, se había convertido en la figura de abuela que sus hijos adoraban, y la filósofa familiar no oficial, cuyas observaciones los habían guiado a través de todo, desde la dentición hasta las rabietas y las complejas negociaciones necesarias cuando dos adultos con una voluntad fuerte decidían construir una vida juntos. La señora Carmen es muy sabia», dijo Isabela, sirviendo el primer lote de tortitas en platos decorados con dragones de dibujos animados, un regalo de bodas de Sofía que de alguna manera se había convertido en su vajilla de todos los días. «La más sabia», asintió Alejandro, sentándose en su silla en la mesa del desayuno, que había albergado tantas conversaciones, tantos momentos ordinarios que se habían convertido lentamente en una vida extraordinaria. Mientras se sentaban juntos, pegajosos de sirope y con harina en el aire, y completamente contentos, Isabela miró a su familia. Su familia. Las palabras todavía hacían que su corazón se acelerara con gratitud. Sofía, ahora de 8 años y sabia más allá de sus años, que de alguna manera había entendido antes que cualquiera de ellos que el amor se trataba de sumar, no de reemplazar. Oliver, de 5 años y convencido de que podía arreglar cualquier cosa con suficiente entusiasmo y las herramientas adecuadas. Alejandro, que había aprendido que el mejor tipo de fuerza era el que sabía cuándo ser gentil. Y ella misma, ya no la mujer que se había marchado porque pensaba que el amor debía ser perfecto, sino alguien que había aprendido que el amor perfecto era en realidad un amor lo suficientemente fuerte como para ser imperfecto. «¿Sabes cuál es el verdadero final del cuento de la princesa dragón?», dijo, mientras terminaban su desayuno, y la luz de la mañana cambiaba a la cómoda brillantez de un día lleno de posibilidades. «¿Cuál?», preguntaron ambos niños al unísono. «El verdadero final es que no hay final. Solo hay nuevos comienzos todos los días y personas que eligen enfrentarlos juntos». Sofía asintió solemnemente, como si esto tuviera un sentido perfecto para su comprensión
de 8 años de cómo funcionaba el mundo. ¿Entonces podemos seguir escribiendo la historia?, preguntó Oliver. Para siempre y siempre, confirmó Isabela, extendiendo la mano a través de la mesa para tomar la mano de Alejandro, sus dedos entrelazándose con la facilidad familiar de las personas que habían aprendido a aferrarse el uno al otro a través de todo lo que la vida podía ofrecer. Y en la luz dorada de esa mañana de domingo, rodeados por el hermoso caos de tortitas y niños y el tipo de amor que había sobrevivido a todo lo que podían lanzarle, Isabela se dio cuenta de que algunas historias no terminaban con un felices para siempre. Las mejores terminaban con y su aventura continuó, que en realidad era solo otra forma de decir que el amor, cuando es real y paciente y lo suficientemente valiente como para intentarlo de nuevo, en realidad no termina en absoluto, solo sigue comenzando. Un domingo pegajoso de tortitas a la vez. Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario con tu opinión.